Ahí está, perdón. Ahora sí, seguimos. Sí les quiero transmitir que tuve un problema con la grabación de la primera mitad. Si alguien está orando de casualidad, por favor pásemelo. Si no, bueno, nada. Voy a seguir grabando acá en adelante y hay otros grupos subidos en YouTube de todos los temas anteriores. Así que voy a seguir con Benvenís y con Punto Sociológico. Cerramos con eso y subo esto. La primera mitad no se me pudo grabar, estuve viendo si lo podía recuperar y fue imposible. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos. Bien. Entonces dijimos, en punto de vista entre en sesión, el objeto de estudio es la enunciación, que es el acto individual de apropiación de la lengua para convertirla en discurso, mucho énfasis que es un acto individual, en que la subjetividad es la posibilidad del sujeto lingüístico, obviamente, de este locutor, de plantearse como sujeto, entendiéndose a sí mismo como yo en su discurso, y dijimos que el aparato formal es un conjunto de formas vacías que se colman de sentido cuando el locutor las asume. Habíamos hablado de los pronombres personales, yo y tú, no existe un yo y tú en sí mismo, siempre se ordena en función de quién habla. Yo soy yo y tú, en este caso son ustedes, en el grupo de estudio. Hablamos de los deícticos espacio y tiempo, que son los que ordenan el espacio y el tiempo a partir de quien habla, también, acá y ahora son los ejemplos. Y ahora sí, seguimos. El tercer grupo que podemos analizar, a ver, yo les pregunto, índice de ostensión. ¿Cómo me los definirían o cómo me los ejemplificarían? Implican un señalamiento cuando uno muestra algo. Implica un señalamiento, pero ¿cómo sería eso que cuando uno muestra algo? Bueno, el ejemplo sería como esto, eso, ese. Perfecto. Entonces, sería nosotros... Muestra la distancia. Bien, bien. Entonces, son como lo mismo que el anterior, nos apropiamos de esas caracteres vacías y las colmamos de sentido, pero estas en particular requieren un señalamiento. Entonces, esta pared, por ejemplo, ustedes lo van a entender porque yo la señalo, porque me refiero a esta pared. O digo esta silla. Bueno, acá no lo van a ver, pero digo aquella puerta, por ejemplo. Entonces, siempre va a requerir un señalamiento. De alguna forma o de otra requiere un señalamiento porque se ordena en función de quien haga ciego. Yo tengo que como que necesitan un punto de anclaje. ¿Está bien eso? ¿Y cuál es el punto de anclaje? ¿De dónde parte el señalamiento? Ay, me mata. De lo que enuncio. Bien, ¿y quién enuncia entonces? Claro, Yo. yo. Perfecto, eso. Nosotros partimos, digamos, de vuelta. Siempre lo que enunciamos se ordena a partir de quien habla, quien enuncia, del yo. Entonces ese ordenamiento o ese punto de anclaje desde donde ordenamos el mundo va a ser el yo. Perfecto. Índice de ostensión. Lo siguiente. Índice de ostensión. Formas temporales de los verbos. ¿Cómo sería? ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Y por qué? Y por ejemplo, si yo digo estoy en un grupo de estudio, lo que estoy haciendo es ordenar el tiempo a partir de mi tiempo. O sea, Bien. ordenar el tiempo del tú a partir de mi tiempo. Estoy, perfecto. Estoy ahora, aquí y ahora. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de formas temporales? Porque el infinitivo no tiene ni marca ni de persona ni de tiempo. Estar. Estar, sí. Pero cuando digo estoy, como dice Nati, yo estoy ahora. Entonces, en esa forma temporal del tiempo se pone en juego algo del orden, se pone en juego el orden de la persona y el tiempo en el que hablamos. Entonces tiene esas marcas, porque puedo haber dicho estamos en el grupo de estudio o estuvimos en el grupo de estudio. Entonces se ordena a partir de ahí. Las personas seremos nosotros y será un tiempo pasado, estuvimos, antes del momento en el que estoy enunciando.
De vuelta, siempre se ordena en función del momento y el lugar en donde denuncio y de quién denuncio. Bien. Y el último. No, está todos, no dije nada. Bueno, esos son todos los elementos del aparato formal de la enunciación. No, sí. Los procedimientos accesorios. Claro, pero eso ya no serían los elementos como tal. ¿Qué decías de los procedimientos accesorios? No, yo porque Bayanti hace esa, digamos, como que los incluya dentro del aparato formal. Bien. Pero eso no serían las funciones sintácticas cuando habla de lo accesorio. Ahí va. Al menos yo cada vez que lo he leído y que lo he dado, no lo incluye como un elemento. Porque en realidad son cosas distintas. Las cuestiones accesorias, las funciones accesorias, estas funciones del lenguaje, no son un elemento como tal, digamos, no son formas vacías que se ocupan en sentido, sino si son las funciones que nosotros le podemos dar al lenguaje en función de lo que queremos conseguir con él. ¿Cuáles son esas tres funciones? O sea, sería la modalidad del enunciado, digamos. ¿La qué? La modalidad del enunciado. La modalidad. Sí. Bien. Sí, pero principalmente es la función que lo que queremos lograr justamente con eso que nosotros decimos. O esa enunciación. Intimación, aserción, interrogación. Intimación, aserción, interrogación. Exactamente. ¿Cómo las definimos a las tres? ¿Cómo sería? La interrogación busca una respuesta en el alocutario. Perfecto. La aseveración busca como, busca dar información al alocutario. Y la otra no me acuerdo cuál era. Y la intimación es la última. Bueno, no sé. Bien. Falta La intimación es una orden. Exactamente. Entonces, de vuelta, intimación, una orden, una exigencia, exigimos o queremos lo que pedimos, básicamente. Una aserción indica una certidumbre, es decir, algún tipo de certeza. Después el por qué o qué es lo que buscamos a partir de eso puede ser variado, pero lo principal es que indica una certidumbre, la certeza de algo positivo o negativo. Y la interrogación es una pregunta que busca una respuesta. Esa es la vuelta. Bien, ¿vamos bien? Yo tengo una duda. No termino de entender si el aparato formal está como dividido en dos, o sea, no en dos, sino que contiene como dos subgrupos, el aparato de funciones sintácticas y el de las formas vacías, o si es diferente. El aparato formal tiene elementos, que son las formas vacías, y la lengua tiene funciones. ¿Cuáles son funciones sintácticas de la lengua? Nosotros cuando nos apropiamos de todo. Ese es el punto. ¿Entiendes? O sea que yo el aparato de funciones no lo incluyo dentro del aparato formal. O sea, es simplemente formas vacías. Al menos yo lo entiendo desde ese lugar y siempre lo entendí así. Que los elementos del aparato formal, el aparato formal son esos elementos de esas formas vacías. Que el aparato de funciones es parte de la lengua y de lo que nosotros nos apropiamos, pero no es necesariamente el aparato formal en función de esas formas vacías que se colman de sentido. Ok, listo, gracias. Bien. Si les parece, sí, vamos con puntaje sociológico, porque yo tengo hasta las 1:30, así le podemos dar un toque más. ¿Con quién arrancamos? Y puede ser como lo llenó mejor. Bueno, arranquemos como lo llenó. Incluso es el que más al pie me viene para poder explicar en general o para que pensemos en general cómo es la cuestión del punto de vista sociológico. Perdón, ¿te puedo hacer otra pregunta que me acordé recién? Dime. La pluralidad, que es la multiplicación de la persona. Tengo anotado que en la teoría de la enunciación no sucede porque solamente el él puede pluralizarse porque no contiene rasgo de persona.
Perfecto. No tengo que entender eso. Bien, o sea, no hay una posibilidad de que haya un yo más yo más yo más yo más yo, porque yo es uno. En todo caso, por ejemplo, el nosotros es un yo más un no yo, un yo más tú, un yo más él. El él se pluraliza y ellos, y listo. Ustedes puede ser también, ponele, pero son varios tú, pero el tú es uno y yo instalo. Y yo no puede haber plural. Y solo. Siempre es un yo más no yo el plural. En todo caso, después hablo de ustedes, en el caso de tú en ustedes como grupo de estudio, o de ellos por fuera de la instancia del diálogo. Dale, gracias. Bien. Bueno, entonces, Voloshinov, a lo que nos compete. ¿Cómo define Voloshinov el enunciado? Un todo pleno de sentido. ¿Un todo qué? Un todo pleno de sentido y estaba formado por dos partes. Bien. ¿Cuáles son esas dos partes? Por un lado lo tomaba por lo dicho y lo literal, y por el otro era lo sobreentendido. Perfecto. Lo verbal y lo extraverbal también. Muy bien. Entonces, nosotros partimos de esta base de que el enunciado es un todo significativo compuesto de dos partes. Lo dicho y lo sobreentendido por supuesto. Es decir, lo verbal y lo extraverbal. Lo que decimos y el contexto en el que lo que decimos. Esas son las dos partes. Y no es que el enunciado es lo que decimos y lo otro es el contexto o algo por fuera, sino que el contexto es constitutivo de ese enunciado. Y ahí la base del punto de vista de lo sociológico. Nosotros hablamos siempre a raíz de una praxis social, en una sociedad determinada, en una cultura determinada, con cuestiones determinadas que nos atraviesan. Entonces siempre hay una praxis social que nos atraviesa y que nos compete. Bueno, Él dice, sí. él dice que, que depende de cada esfera el tema a tratar. No, o sea, lo de la, sí y no, lo de la esfera lo plantea principalmente o puntualmente Bakhtin. Ahí decía Clary también, lo de la esfera de la praxis humana. Cuando habla del discurso discursivo, ¿no? De los géneros discursivos. Sí. Perdón, de los géneros discursivos. Bien, sí, lo de la esfera de la praxis humana. Después igualmente no es que no tiene nada que ver porque Voloshinov es parte del círculo de Bakhtin. Es decir, los dos son del mismo contexto, estudian algunas cuestiones similares y lo atraviesan muchas cuestiones que son las mismas en la Unión Soviética en esos años. Después, cuando nosotros hablamos en este sentido, el enunciado, el todo significativo compuesto de dos partes, lo dicho, lo sobreentendido, lo dicho entonces, o la praxis social, lo dicho es lo que decimos en sí mismo, que igual está cargado de un montón de cuestiones en relación a lo ideológico, en relación a lo que pensamos, en relación a unas cosas en ese sentido, y después está lo sobreentendido presupuesto, donde entra el contexto extraverbal, o sea, el horizonte espacial que compartimos, en este caso el espacio virtual, pero compartimos, por ejemplo, el espacio de grupo de estudio, el conocimiento común de la situación, porque todos sabemos dónde estamos, y la valoración compartida, o sea, nosotros valoramos esta situación de determinadas maneras. A alguno le puede parecer más copado, alguno lo entiende, entendemos que estamos acá porque nos sirve, porque rendimos mañana, porque hay un montón de cosas que no estamos pensando quizá constantemente, pero que sí nos atraviesan. ¿Por qué? Porque justamente nosotros entendemos varias cosas. Entendemos que estamos en un grupo de estudio, entendemos que mañana rendimos, que mañana rinden, entendemos que estamos en un contexto y en un país determinado, en la Argentina, que estudiamos en la Universidad de Rosario, que confían más o menos en lo que yo les digo porque soy ayudante de cátedra o porque doy grupo hace mucho tiempo y ya rendí la materia, que estamos en un contexto que es complejo también en nuestro país, que serían las elecciones nacionales, que hay que discutir y hay que hablar sobre eso, y que muchos discutimos que hay que defender la educación pública, no sé, hay muchas cosas que nos atraviesan todo el tiempo. Lo pensemos o no lo pensemos, en el contexto extraverbal. El punto acá entra en que ese contexto extraverbal, lo que está más allá, es constitutivo de lo que decimos. Por eso el enunciado tiene las dos partes, lo dicho y lo sobreentendido. Porque se sobreentiende todo ese contexto. No necesitamos pensarlo activamente todo el tiempo.
ya entendemos que existe. Y nos atraviesa. Por eso también, eso que decimos es cultural y es social. No sé, un ejemplo súper concreto y súper básico. Si me dice un español coger, yo no voy a entender lo que puedo entender si me lo dice un argentino. Voy a entender otra cosa, porque yo ya sé que me lo dice desde otro lugar y con otra intencionalidad. Ese es el punto, digamos. Nosotros sobreentendemos esa situación y entendemos con quién hablamos, en qué momento hablamos y de qué forma hablamos. Por eso planteamos que es constitutivo, que lo cultural y lo social tienen completamente que ver, lo ideológico también. Y en este punto me parece que sirve y es pertinente agarrar para entender mejor lo que Vologinov plantea como el signo ideológico. ¿Cómo lo define el signo ideológico Vologinov? ¿Cómo? ¿Qué es el signo ideológico para Vologinov? Puede ser que sea la significación que se forma en lo social y en lo cultural. Bien, a diferencia del signo que plantea Saussure, el signo lingüístico, que la significación que tiene es única, en realidad lo que dice Vologinov, y va en relación a algo de lo que dice Clariay también, es que el signo no tiene una significación única, sino que está cargado de ideología, de lo social, del contexto, de quién lo dice, con qué intención, con la entonación en que lo dice, quién se lo dice. Está cargado de todo eso y que es una arena de luchas. Entonces, yo uso mucho este ejemplo, me parece bastante claro. Por ejemplo, la palabra militar puede tener diferentes connotaciones en relación al contexto que se dice, quién lo dice, con qué idea lo dice. Si yo digo, por ejemplo, si un jefe de la Armada le dice en la escuela a los cabos que quieren ser soldados, si le dice, bueno, les habla sobre el orgullo de ser militar, va a tener una connotación determinada, pero si yo, por ejemplo, hablo de militar cuando estoy saltando en una marcha del 24 de marzo, por memoria, verdad y justicia, reivindicando a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y digo, el que no salta es militar, va a tener una connotación completamente distinta. Y ahí está el punto fundamental, digamos. Entonces el signo no tiene una significación única, va a depender de un montón de cuestiones. De cómo lo decimos, a quién se lo decimos, de qué manera lo decimos, en qué contexto lo decimos, con qué intención lo decimos, en la sociedad y la cultura en la que estamos. Todo eso atraviesa el signo para tener determinada significación. No es al azar, digamos. Ni es abstracto, parte de una realidad concreta. Y en eso obviamente también entra la entonación, que también es social, digamos. La entonación, lo gesticular, también entra en ese juego. ¿Venimos bien? Esto es lo que le critica a Saussure. Claro, eso es lo que difiere con Saussure. Porque Saussure en este punto nos plantea que la significación es única. Hay un significado para un significante. Se lo piensa en lo abstracto. Acá en este punto, por si no lo piensa en lo concreto, en la realidad concreta. ¿Estamos bien? ¿Seguimos con Bakhtin? Perfecto. Bakhtin, 3 ideas. Primera, género discursivo. ¿Qué es un género discursivo? Es un conjunto de enunciados relativamente estables que pertenecen a un área de la praxis humana que comparten estilo, tema y estructura. Perfecto. Esa es la definición que dice Bakhtin. ¿Entendemos la definición? Yo lo tengo así, pero no tan complejo como lo dijo ella. No sé si está bien. ¿Cómo lo tenés? Pero si me dicen que hable sobre Bakhtin, todo eso lo podría agregar, pero específicamente sobre el género discursivo tengo que es un conjunto de enunciados relativamente estables que reflejan las condiciones específicas de ciertas esferas de la comunicación. Bien, yo igual más que la comunicación utilizaría la praxis o la actividad humana, porque en realidad de vuelta con Bakhtin nosotros pensamos desde el punto de vista sociológico
en la realidad concreta, en cómo nosotros hacemos en lo concreto. Él habla, a él no le interesan los géneros discursivos en particular, vieron que en el secundario vemos género discursivo literario, periodístico, etcétera, etcétera, etcétera. A él lo que le importa es la naturaleza común que atraviesa todos los géneros discursivos. Eso es lo más importante. Entonces dice que son conjuntos denunciados, relativamente estables, que se corresponden a cada esfera de la precisión humana. O sea, un género discursivo son enunciados que están en conjunto, digamos, que más o menos se sostienen en el tiempo y que corresponden a la esfera de la praxis humana, o sea, a lo que nosotros hacemos en lo concreto. Entonces, no sé, el género discursivo periodístico, mal que mal, aunque tuvo un montón de cambios porque, no sé, apareció TikTok, el Instagram, un montón de cosas, más o menos la intencionalidad o el fin para el género discursivo periodístico se sostiene en el tiempo. Comparte algún tipo de estructura, comparte los temas más o menos de lo que se refiere, comparte más estilo, el estilo en ese punto, puede ir mutando en algunas cuestiones, pero una base se sostiene. Entonces un género discursivo que va a una esfera de la praxis humana que es la de comunicar determinadas noticias o lo que sea. Ese es el primer paso y el primer punto. Entonces, si a nosotros lo que nos importa es la naturaleza común, también nos importa su clasificación general. Primero, una clasificación funcional, que eso no le voy a preguntar, que son orales escritos, y una clasificación funcional que es entre primarios y secundarios. ¿Cómo la definirían esa clasificación? Los primarios serían como lo más espontáneo, que serían como de la vida diaria, por así decirlo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y los secundarios o complejos sería la reelaboración del simple. Bien, pero por ejemplo, ¿a ustedes les parece que lo que estamos haciendo ahora es primario? No, porque ya estaba predeterminado. ¿Predeterminado cómo? Ya sabíamos que íbamos a estar en tu grupo. Bien, pero no es secundario por eso. O sea, pensemos, los primarios son los más inmediatos. Los que tienen inmediatez con la realidad. Por ejemplo, no sé, estás tomando un mate y estás charlando un poco de la vida, medio general. Capaz que, no sé, está la noche fría, decís, che, qué frío que hace, mirás al cielo, che, está re linda la luna, no sé, lo que sea. Pero los secundarios son una reelaboración de esa realidad. Entonces, ¿por qué digo que este grupo de estudio es un género discursivo secundario? Porque para estar acá, no solo yo, digamos, que doy grupo de estudio, sino ustedes también, tuvieron cierta preparación, cierta producción y complejización de la cultura, en este caso del estudio que les fueron dando, para poder complejizar ese género discursivo o eso que están haciendo. Entonces, en esta cuestión más académica, en este grupo de estudio, y mañana en el examen, cuando vayan y cuando esperemos le vaya muy bien, va a ser un género discursivo secundario, porque justamente hay una reelaboración de ese primario. Nos absorbemos a esos cotidianos, lo reelaboramos, lo estudiamos, lo aprendemos y lo exponemos. Reni. Sí, yo lo había entendido, o sea, no los entendía muy bien, entonces pensando a ver cómo podía hacer, lo llevé para el lado del entendimiento quizás de la gente, o sea, algo que pasa en la vida cotidiana lo entiende cualquiera, y no sé, una clase en la facultad o algo, si entra una persona, no sé, acá, que está estudiando ingeniería, no va a entender nada de lo que estamos diciendo probablemente, pero no sé si estaría llevarlo por ese lado o no. Yo no llevaría a cuestión del entendimiento, porque incluso, no sé, en realidad no es solo una cuestión de entendimiento, porque capaz que no entendés por qué hay colores, pero sabes que están ahí. Hay colores, listo. En lo cotidiano. No es que lo entendés que entender o no, sino que es la relación que hay, y no solamente esto que dice nadie entre el hablante y el oyente, sino que hay entre quien está enunciando, quien está hablando, y la realidad concreta. Pensemos en la realidad concreta, pensemos en esto puesto en palabras y en práctica. Entonces, ¿cómo eso se relaciona con la realidad que vivimos todo el tiempo? No sé. Incluso les diría, el debate presidencial del domingo, no sé si lo vieron, pero ¿les parece que es primario o secundario? Secundario. Perfecto. Es secundario, pero porque de vuelta tiene una preparación más allá de que haya algún candidato fascista más complejo o un candidato más
menos preparado que otro. En realidad el tema es ese, si hay algo en el medio, si hay una preparación y si hay una inmediatez. Porque ahí está el punto. Los primarios son inmediatos en relación a la realidad concreta, esto que estamos viviendo. Lo secundario es en relación, una relación mediata, es mediatizada, con una reelaboración de la cultura que lo vamos aprendiendo, digamos, también con el tiempo. Y que un ejemplo muy sencillo, que después siempre los que compañeros estuvieron el martes, que estuvieron cuando vimos esto también lo van a recordar este ejemplo. Yo traigo muchas veces un ejemplo así de que trajo un compañero en su momento que lo da conmigo en este grupo de estudio, que me pareció muy bueno. En esto de entender lo primario y lo secundario, y entender cómo lo secundario absorbe a lo primario, y tiene esta reelaboración de la cultura, no sé si se acuerdan, cuando se perdió Juan Cruz, que hubo un video, digamos, en Instagram, en Reels y en TikTok, de una banda que vieron que cuando un chico se pierde, en general la gente aplaude, llaman a los padres, che, se perdió Juan Cruz, ¿dónde están los padres? Le dicen por el nombre, qué sé yo. Bueno, hubo una banda de rock, eso mismo que dice Fran, hubo una banda que le puso acordes, le puso una melodía, le puso ritmo y dijo, Eduardo venía a buscar a Juan Cruz. No lo voy a cantar evidentemente, invito a que busquen el video. Y eso es un género discursivo secundario. Partís de una realidad concreta, partís de algo cotidiano, bueno, un chico se perdió, busquemos al padre, lo reelaborás en el medio, tiene una mediatización desde esa realidad concreta hasta que vos lo volvés a exponer en forma de canción. Es un género discursivo secundario. Con este ejemplo, si se lo olvidan, ya está, yo no sé más qué hacer. Entonces, ese es el punto, digamos, de cómo es un género discursivo primario y un género discursivo secundario. ¿Se entiende? Sí. Sí. Podemos usar ese ejemplo en el parcial, me parece buenísimo. No creo, pero si les sirve para entenderlo, ya eso ya es fantástico. A mí este ejemplo quiero que sepan que me hace muy feliz. Si lo cantan no nos olvidamos. Agarro la guitarra y lo cantamos. No, el piano no creo que quede. Muy bueno, muy bueno. Bueno, seguimos. Porque en realidad ya son 1:30, ya me tendría que ir, pero bueno, tiramos un poco unos minutitos para terminar la idea. 2 ideas más, que bueno, les voy a ir poniendo yo así lo cerramos más rápido. Dialogismo. El rol del tú, en este caso, es completamente activo, a diferencia del rol del tú que tenía en teoría de la enunciación. El tú en teoría de la enunciación era un tú que se instalaba por un yo instalaba el tú. En este caso, todo mensaje es destinado en función de un oyente, es decir, el tú. Entonces yo hablo, y depende a quién hablo, es el género discursivo que voy a usar. No da lo mismo, digamos. No es lo mismo si le hablo a un amigo, si le hablo a un docente, que si le hablo a un médico médica, que si le hablo a quien sea. Ese tú tiene un rol activo porque instala el género discursivo que yo voy a usar. Sí. No, iba a decir que era eso, o sea, como que cumple un rol activo, a diferencia de lo que hace Benvenís, por así decirlo. Exactamente. En Benvenís es completamente pasivo, acá es un rol completamente activo. Y participa directamente. Es más, el tú es preexistente a que alguien le hable. Eso también es importante. No es que yo le hablo. Yo estoy hablando con un tú, estoy hablando con alguien, porque lo instalé. Sino que esa persona ya existía. El sujeto social ya existía, esa persona estaba ahí. Eso también es una diferencia. Y lo último de Bakhtin, en cuanto a Bakhtin, lo último que nos importa es la diferencia que hace entre enunciado y oración. Primero la definición, la oración es simplemente la unidad de la lengua y el enunciado es la unidad real de comunicación discursiva. Es lo que nosotros usamos para comunicarnos, como nosotros hablamos. Sí, Santi. ¿Está bien decir que el enunciado es la unidad del discurso?
O sea, no está mal, pero en realidad para poder darle mayor contenido y mayor precisión teórica, hablamos de la unidad real de comunicación discursiva, no solo la unidad del discurso, que no está mal igual, como te digo, lo que está diciendo. Pero si lo podemos nombrar en estos términos, va a ser incluso mejor. Sí, Tommy. No, yo lo tengo como que el enunciado es un eslabón en una cadena de otros enunciados. Muy bien, eso también es otro punto. El enunciado siempre, no se sabe cuál fue el primer enunciado, cuál fue la primordial, y tampoco nos interesa. Lo que nos importa es entender que en lo que nosotros decimos es parte de una cadena de enunciados que responde a un enunciado anterior y que va a ser eslabón para un enunciado siguiente. Entonces nosotros siempre estamos respondiendo a alguien, nunca dijimos algo por primera vez, sino que siempre es una cuestión de una repetición cíclica. Siguiendo en la línea, eso es otra cosa, no es tanto la diferencia de enunciado y oración. Nosotros para definir enunciado nos conviene o Bastín lo que hace es enfrentarlo a la oración. La oración es la unidad de lengua, tiene las cuestiones gramaticales, arranca con una mayúscula y termina con un punto. Básicamente es escrita porque se comprende el sentido o se reconoce el significado, perdón, sentido no, el significado de las palabras que se usan. Eso. Y esos rasgos o esas cuestiones importantes del enunciado se van a poner porque en el enunciado nos encontramos con lo expresivo, es decir, en la entonación, en lo subjetivo, se marca esa cuestión. Vamos a poder encontrar también como es una conclusividad específica, porque arranca cuando arranco a hablar y termina cuando termino de hablar yo y arranca a hablar otro. Porque en ese enunciado también elicita una respuesta, solicita que alguien le responda a ese enunciado, porque en el enunciado, digamos, al ser esta unidad de comunicación, unidad real de comunicación discursiva, ese punto desde donde nosotros partimos, no se entiende el significado de sus palabras, sino que lo que se hace es reconocerse el sentido de las mismas. Porque nosotros hablamos con determinada intención y determinado sentido. Entonces entendemos el sentido a partir también del contexto, esto que hablábamos antes. Y de todo lo otro que lo rodea. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Mae? En base a las propiedades de esos enunciados que nombra Bastín, ¿no es tan importante? ¿Cómo? Que está porque Bastín nombra propiedades que vienen de esos enunciados, como la frontera discursiva o la entonación efectiva y demás. ¿Eso no es tan importante? En realidad yo lo fui nombrando, por ejemplo, digo en ese sentido, la frontera o cuando arranca y termina lo que yo digo, cuando arranco a hablar yo y termina y empieza a hablar otro. No sé qué es lo otro que has dicho, pero esa es la frontera. Después está el carácter dialógico, creo. Bueno, en la cuestión de la dialogicidad, en qué lugar ocupa el tú. Todo esto que fuimos charlando también es importante, digamos. Pero bueno, es lo que veníamos diciendo. Sí, más. Eso de cuando arranco yo y termino y arranca el otro, ¿eso tiene que ver con los límites claros? ¿Con los qué? Con que tiene límites claros. Claro, es la conclusividad específica. Arranca cuando arranca a hablar, termina cuando termina de hablar y arranca a hablar otro. Que en realidad la diferencia con la oración es que la oración arranca con una mayúscula y termina con un punto. Tiene reglas gramaticales para arrancar y terminar. Sí, Meli. Te quería consultar, Mati, ¿se escucha bien primero? Sí, se escucha bien. Era más que nada por el tema de que, bueno, había como un dilema en los grupos de las comisiones de que no estaba en la bibliografía de lo que entraba en el parcial el signo ideológico de Bolognino. Y no sabía cómo había concluido todo eso con la cátedra, o si entraba o no, porque vi que lo planteaste, pero que no sabía cómo era el final.
Yo tengo entendido que sí entraba lo del signo ideológico, pero no estoy seguro. No entra. Puedo estar No entra. confundido. No entra. No me asustes, estamos Pero la noche anterior. dígamelo cuando estoy explicando, no me lo digan después de explicar lo explicado. Igual para mí sirve, al menos para poder comprender mejor de qué habla. Igual en el PDF oficial que mandó la cátedra no está. Ok. Bueno, igual con lo que yo dije recién alcanza. Escuchen, yo en realidad me tendría que estar yendo, pero si quieren hago un breve repaso de Bourdieu, así cerramos todos los autores, y yo esto lo dejo subiendo a YouTube. No sé cuánto tardará, pero lo dejo subiendo. Breve repaso por Bourdieu. Lo voy a decir muy rápido. Bourdieu, ¿cómo sería? Bourdieu, yo siempre me sirvo a partir de la crítica que le hace a Austin. Bourdieu le critica a Austin que Austin cree encontrar en las mismas palabras el principio de eficiencia, es decir, el actuar o el poder para actuar está en las mismas palabras. Bourdieu dice tajantemente que eso no es así, que eso sería olvidarse que el poder de las palabras llega al lenguaje desde afuera, que las palabras se limitan a representar esa autoridad, que la autoridad la tiene quien habla, por un poder que le delega una institución. Y uso el ejemplo que uso siempre para partir. Entonces, pensemos en unas palabritas clave: legitimación, portavoz, capital simbólico, autoridad e institución. Algunas palabras clave. Entonces, un ejemplo puede ser un docente de la facultad. Si yo les digo, por ejemplo, en este momento, que están todos aprobados, vayan a sus casas, con 10, nada, no va a tener una validez como tal. Pero si las dice un docente en la instancia de examen mañana, va a tener una validez específica y va a tener una autoridad determinada para poder actuar por esas palabras. Vamos despacio. Entonces, ¿qué es lo que cambia? No solo cambia el contexto, sino que también cambia quién lo enuncia. Y que ese portavoz, que es el docente, tiene el poder para definir quién aprueba y quién no. Y ahora vamos más a lo macro. Nosotros en la sociedad determinamos que la universidad es el lugar indicado para que se formen los profesionales, los futuros profesionales. Entonces hay una orden del poder social. Socialmente le delegamos poder a la universidad para que formen los profesionales. Decimos, bueno, vos universidad sos la que va a formar profesionales, sos la que está socialmente aceptado y que tiene el poder para hacerlo. A su vez, la universidad como institución tiene que delegar también poder. Y en este caso le delega poder a los docentes. Esos docentes tienen el poder de definir, primero de enseñar y después de definir quién está apto, quién sabe lo suficiente para aprobar o no aprobar una asignatura. Entonces, en este juego, en este punto, en esta vuelta que le vamos dando, el docente es lo que se llamaría un portavoz autorizado, que está legitimado por la institución de la universidad para definir quién aprueba y quién no aprueba. Y que se le delega determinado capital simbólico, en forma de su cargo, en forma de su título, en forma de lo que sea. Un presidente como capital simbólico su bastón, los votos, qué sé yo, no importa. Hay un determinado capital simbólico que es un poder delegado que le da una institución a alguien para actuar por las palabras. Entonces el poder no se limita a las palabras mismas, sino que el poder le llega al lenguaje desde afuera, desde el orden social del poder. Eso es lo principal. Sí, ¿vas a decir algo? Bueno, no. Entonces, vamos ahora a una cuestión más teórica. Legitimación. El docente tiene que estar legitimado por la institución. La institución es la que le da ese cargo y ese poder para poder aprobar una prueba de los pibes, para poder enseñar, que se da en forma de cargo docente. Ese docente sería un portavoz autorizado por la institución.
y que esa institución está autorizada o tiene ese poder y esa autoridad por cómo la sociedad, por esa convención social de que la universidad es la indicada para hacer eso. Y a su vez, ese docente tiene ese capital simbólico, ese portavoz autorizado tiene capital simbólico, que en este caso se da como forma de cargo, forma de título, forma de lo que sea. ¿Se entiende la idea general? Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo general que haya quedado? Porque si no, vamos terminando, dejo esto subiendo y cualquier cosita me están escribiendo. Y les deseo muchísimos éxitos a todos y a todas. Y espero que les vaya más que bien mañana. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias a ustedes por participar, por estar acá un miércoles a las 8:45 de la noche, por seguirnos encontrando y por seguirnos organizando para llegar de la mejor manera al parcial de mañana y a todo lo que se venga. Espero que les haya servido, de corazón espero que les haya servido el espacio. Y bueno, después por favor, sí, cuéntenme cómo les va. Yo voy a estar ahí, por lo menos para el grupo de las 8, de las 10, seguramente esté por ahí. Y nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Nos vemos. Gracias, chao.